los conozco hace algún tiempo y los admiro, pues no tienen más que honrarme, y amigos que veo hace mucho tiempo, muchas gracias por permitirme estar acá. Yo estaba cantando y me imaginaba, porque yo soy historiador también, cuánto Dios ha influido en la historia y cuánto Dios ha hecho en la historia. Yo voy a ver si divido esta charla en dos partes. Voy a mostrar cuáles son, o intentar mostrar cuáles son estos principios cristianos que influyeron al mundo, sobre todo en Occidente, en la política, y por qué Occidente es como es. Y luego pues me movilizaré quizá a los riesgos que tenemos actualmente, cómo estamos viviendo actualmente y qué es lo que pasa actualmente, ¿no? Bueno, antes del cristianismo uno puede ver ya que en Grecia y Roma hay una diferenciación muy importante con la dignidad del ser humano. En Grecia, por ejemplo, era muy común que las mujeres, las que nacían mujeres, sean botados al tacho de basura o sean simplemente eliminados. De hecho, con nuestros estudiantes, con mis estudiantes, sabemos leer una carta que manda un famoso líder de Atenas, y esta carta la manda a su esposa y le dice: amor mío, espero que estés muy bien, él está en las fuerzas militares, regresaré pronto, no te olvides de dejarla en la basura. ¿No? La cuestión de la dignidad del ser humano era, pues, por decirlo poco, únicamente para aquellos que tenían o que eran parte de los que se consideraban ciudadanos, ¿no? Lo mismo podemos ver en el caso de Roma. De hecho, en Roma, Tertuliano, que es un historiador romano, él llamaba, en cartas que él enviaba a sus amigos, él llamaba sus pececillos. Los pececillos eran aquellos niños, hombres de entre 12, 13, 14 años, que los utilizaba como objetos sexuales. Y esto es muy común. De hecho, en Roma como en Grecia, de hecho en Grecia un poquito antes, es muy común que la homosexualidad sea muy bien vista, porque se consideraba a la mujer, se la consideraba como de menor valía, ¿no? Entonces, esto y claro, y otras cosas más que están pasando, pero el cristianismo cambia radicalmente esto, dando primero la dignidad al ser humano, y esta dignidad al ser humano se lo ve en todas las cartas de Pablo, pero quizá más relevante las cartas en Gálatas. Dice: ya no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ¿no? Es decir, la dignidad del ser humano sobre todas las mujeres y sobre todos los niños, aquellos grupos que habían sido perseguidos y habían sido matados justamente en Grecia y en Roma, ¿no? Y claro, esto revierte radicalmente. Pensar, por ejemplo, en alguna religión de Oriente Medio, este momento, sería imposible que una religión de Oriente Medio esté basado en los primeros testimonios de mujeres. De hecho, hasta ahora el Islam tiene una valía mucho menor de la mujer que del hombre, ¿no? Pero las primeras que van a visitar y las primeras que dan testimonio de la resurrección de Jesús fueron 2 mujeres. Eso sería imposible en la Edad Media, imposible en Oriente Medio, y además que haya por allí un judío que diga: dejad que los niños vengan a mí, que por de ellos es lleno el reino de los cielos. O sea, la dignidad del ser humano empieza a meterse dentro de la cultura, y luego, claro, nos encontramos con historiadores como Tom Holland, de hecho Bart Ehrman también, que es un ateo, que dirá: uno de los principales elementos para entender el crecimiento del cristianismo es justamente que se dedicaban a la protección de las viudas y a la protección de los niños, creando universidades por un lado, creando hospitales por el otro lado, ¿no? Y claro, uno cuando escucha, por ejemplo, yo cuando escucho los derechos humanos vienen de la Revolución Francesa. Yo que he estudiado mucho esto, esa es una percepción bastante equivocada, porque los derechos humanos realmente vienen del cristianismo. Es decir, la dignidad del ser humano se la puede entender porque hay una ley universal, y esta ley universal fue dada por un dador universal. Es decir, sin el dador universal, las leyes universales no podrían sostenerse,
y como no podrían sostenerse, tampoco tendríamos derechos. En principio estos no se llamaban derechos humanos, se llamaban derechos naturales. Y los leemos en las cartas de Agustín, los leemos en las cartas de Aquino, en los pensadores de la Escuela de Salamanca, siglo XV, y claro, después siglo XVI y XVII en la Reforma, ¿no? Sobre todo en aquella parte de la Reforma que salió de Inglaterra, ¿no? De Inglaterra tenemos al famosísimo John Locke, que por cierto era creyente. Y Locke, yo he escrito algunas cosas y de hecho he publicado algunas cosas de Locke, porque a Locke lo ven como un político trascendental para Occidente, pero nunca se refieren a su parte religiosa, o muy pocas veces. Y yo he publicado ya un artículo justamente sobre Locke, porque en sus tratados, porque sus libros principales son los tratados, en su tratado sobre la consideración de la moralidad, la consideración de su moralidad es una consideración ontológica, es decir, tenemos derechos porque nos fueron dados por una ley universal y esta ley universal es dada por un dador universal, es decir, sin Dios no tendríamos derechos humanos. Porque si no hubiese Dios, cualquier cosa se convierte en derecho. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ya lo hablaré un poquito después. Es decir, cualquier cosa es un derecho. Matar a un niño en el vientre ahora es un derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos a Dios de lado y ahora cualquier cosa es un derecho. Entonces los derechos naturales, en principio, salen de la tradición religiosa, salen del cristianismo, desarrollado desde el cristianismo y que luego lo vemos en el protestantismo. Los derechos humanos son parte del protestantismo. Luego tenemos dos tipos de revoluciones. Una revolución que es la revolución americana cristiana. Yo he leído mucho de que muchos historiadores dicen, no, eso es una farsa, eso no es verdad, de que la Constitución y la Declaración de Independencia de Estados Unidos no es cristiana. Bueno, lo he leído tanto que estoy convencido de lo que les voy a decir. Un famosísimo historiador, David Burton, también norteamericano, son más o menos 56 padres fundadores, revisa los diarios de 52 de ellos, y en los 52 diarios él encuentra que en 48 de esos diarios decían que habían orado y habían ayunado 2 semanas antes de firmar la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y si uno ve la Declaración de Independencia, dice claramente la palabra creador y los derechos que tenemos por el creador. Los derechos a la vida, a la libertad, derecho a ser feliz, ¿no? Incluso el famosísimo Thomas Jefferson, y ahí déjenme me detengo un segundo, de Thomas Jefferson se dicen muchas cosas, que no era cristiano, que era masónico y demás cosas. Bueno, también me he puesto a investigar sobre Thomas Jefferson y resulta que Thomas Jefferson había publicado una Biblia, que es la Biblia Jefferson, donde están los evangelios, gracias Víctor, donde están los evangelios. No queremos que me muera aquí, ¿no? Donde están los evangelios sin los milagros de Jesús. Y entonces toman eso y dicen, no, es que Jefferson no creía en los milagros, entonces, ¿cómo va a ser cristiano? Pero lo que pasa es que Jefferson, en una carta a un buen amigo de él, le cuenta y le dice, bueno, ahora que yo ya he publicado solo los milagros de Jesús, me daré la tarea a publicar los evangelios sin los milagros. Entonces le está diciendo, oye, yo ya publiqué una Biblia, o sea, publiqué los milagros y ahora voy a hacer sin los milagros. Entonces eso nos deja entender mucho que no es Jefferson que no creía en los milagros, sino completamente lo contrario, sino que veía la necesidad de ponerlo en contexto con pues, lo que ahora conocemos como la Biblia Jefferson. ¿No? Y claro, Estados Unidos resulta que nace de esta tradición protestante, considerando que las primeras cosas, ¿no? Los derechos humanos, que se empezarán a llamar derechos humanos, que viene de la tradición religiosa, ¿no? La libertad, y déjenme me detengo ahí un segundo, porque de la libertad hay mucho que decir. No es la libertad vista como una suerte de... Muchas gracias. No, gracias.
No es vista la libertad como una suerte de, bueno, hagamos lo que queramos, seamos todos unos libres salvajes. No, no, no. La libertad dentro del protestantismo y la misma libertad que se ve en Estados Unidos y luego, sobre todo en la parte nórdica de Europa, porque si ustedes recuerdan, el protestantismo impacta primero la parte norte de Alemania, la parte sur de Alemania, de hecho, se queda todavía católica, y luego empieza a impactar sobre todo al norte, ¿no? Es decir, Inglaterra, con Tandale, llegarán también, claro, a España, después, muy tardíamente, América Latina, pero, o sea, digo, Inglaterra, luego Suiza con Calvino, a Swindoll, y luego, claro, los puritanos que estaban en Gran Bretaña viajarán a Estados Unidos, y en Estados Unidos tendrán pues ahí sus comunidades cristianas y que también empezarán a impactar incluso en la educación. Si uno revisa, por ejemplo, las más grandes universidades y más importantes, eso también entre comillas ahora en Estados Unidos, viene de la influencia cristiana. ¿Por qué? Porque era importante que un cristiano sepa leer la Biblia por sí mismo. No pasa lo mismo con la tradición católica. El que iba a traducir y el que iba a interpretar las escrituras era el sacerdote o era el catolicismo. Para el cristiano protestante es diferente. Uno tiene la responsabilidad de leer la palabra y por eso la primera escuela pública, gratuita, para aprender a leer la Biblia se da en Suiza en 1576, después de la influencia del protestantismo. No, luego decía, bueno, llegamos a Estados Unidos y resulta que las principales universidades vienen de tradición protestante, aunque ahora sean ateas, ¿no? Harvard fue fundada por John Harvard, que fue un puritano. Yale fue fundada también por puritanos. Columbia fue fundada por cristianos evangélicos. Las mejores universidades en Estados Unidos vienen de tradición cristiana, porque era importante la educación. No. Entonces, ya en el tema político, bueno, sobre la libertad decía, la libertad tiene al menos dos preceptos que son importantes. Y hemos dicho, no es la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad dentro del contexto de moralidad y la moralidad vista dentro de los derechos humanos. Es decir, yo no puedo robar porque eso atenta contra el derecho de propiedad privada, que es, de hecho, cristiano. No puedo matar porque atenta contra el derecho de la vida, ¿no? Y demás cosas. Bueno, la libertad religiosa está tan fundamentada, o estaba, ahora están pasando cosas muy raras, pero tan fundamentada la libertad religiosa que significaba que el Estado no podía meterse en la iglesia. Y también la iglesia no podía meterse en el Estado. Eso no significa que no haya influencia. De hecho, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el Estado no puede imponer una religión oficial. Pero el Estado tampoco puede meterse en la iglesia a decir, de esta forma es la que deben creer. Yo me he encontrado con cosas que son pues bastante sorprendentes. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, a la iglesia anglicana, les cuento un poquito. O sea, siglo XVI pasó todo el protestantismo. Enrique VIII, que es el rey de Inglaterra, ve esto como una oportunidad y quería divorciarse. La iglesia católica no le permite. Entonces crea su propia religión, o sea, el anglicanismo, y a través del anglicanismo él puede divorciarse y casarse con Ana Bolena. De hecho, se divorció 5 veces y se casó otras 6 veces más y mató a 2 de sus esposas. Y eso se mantiene en Inglaterra. Es decir, el Estado con una religión oficial y es el Estado el que interviene en la iglesia. De hecho, la semana pasada me encontré que la iglesia anglicana es la primera, bueno, no es la primera, pero pongámoslo en este siglo, uno de los primeros que ha aceptado tener un sacerdote no binario. ¿Y por qué pasa eso? Porque la iglesia no puede decidir por sí sola, sino que ¿cuál es el representante principal de la iglesia anglicana? Es el rey o la reina. Cuando murió Elizabeth, ahora el rey, ¿no?
En el caso de América Latina tuvimos digámoslo, un caminar muy tortuoso, porque acá queríamos ser independientes y queríamos tener cierto tipo de libertad, pero no íbamos a dejar al catolicismo. Y no se lo dejó. Se lo impuso como religión oficial. De hecho, fue la religión oficial por mucho tiempo, hasta finales del siglo XIX. Y no como algunos piensan por Eloy Alfaro, sino porque ya los primeros cristianos ya habían llegado a Ecuador y ya estaban evangelizando. Bueno, entonces el hecho de la libertad religiosa, quiere decir que no puede el Estado meterse en decirme qué es lo que debo creer espiritualmente. Eso, como decía, no significa que yo no pueda influir en el Estado. Es decir, el Estado no está absento de moralidad. Siempre yo escucho por ahí, no impongan su moralidad sobre nosotros. No, pero si no impongo esta moralidad, no es que se queda sin moralidad, sino que se impone otra moralidad. No, todas las decisiones del gobierno son de tipo moral. Esto quiere decir que si yo le digo no al aborto, esa es una decisión moral, pero si yo le digo sí al aborto, también es una decisión moral, porque estoy diciendo está bien matar a niños. Son las dos decisiones morales. Entonces no es la imposición de la una sobre la otra, sino cuál de las dos vamos a escoger. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos lo llevó muy bien por décadas, y digamos incluso por siglos. De hecho, uno debe recordar también que la esclavitud y el fin de la esclavitud tuvo que ver por la influencia de cristianos conservadores. Y empieza aquí a aparecer la palabra conservador. Esto es importante, porque será muy trascendental para entender qué es lo que está pasando ahora. Esto quiere decir, los primeros que empiezan a hablar en contra, de la esclavitud, es William Wilberforce, que es este congresista británico que es el primero que propone la abolición de la esclavitud y después de varios años aceptan. Yo siempre que les escucho a mis alumnos, es que toda revolución debe ser violenta, les digo no y mil veces no. Hay muchos ejemplos en la historia de cambios trascendentales que no fueron violentos. Uno de ellos, la eliminación de la esclavitud. La eliminación de la esclavitud se hizo por el cristianismo. Es decir, fueron congresistas cristianos que dijeron, no está bien. ¿Y por qué no está bien? Por los derechos humanos, que no son derechos humanos, sino realmente derechos dados por Dios, ¿no? Entonces, él tuvo la ayuda de otros congresistas, y ustedes supongo que también recordarán este famosísimo traficante de esclavos John Newton, que escribirá este hermosísimo himno, Amazing Grace, traducido creo que es Gracia Sublime, que es un himno, cada vez que lo escucho me pongo a llorar, es impresionante. Pero lo que hace John Newton es que él era traficante de esclavos, él se convierte al cristianismo, sabe que está haciendo mal, renuncia a su negocio, entra en quiebra, y de hecho hay varias versiones históricas que lo muestran a un John Newton que iba a las costas de Inglaterra a tratar de impedir que los barcos salgan, para que traigan más esclavos, ¿no? Entonces realmente fue la influencia del cristianismo. Luego vemos ya en la parte de Estados Unidos, en el caso de la esclavitud, que el primero que también pone como ley la emancipación de los esclavos fue un cristiano. Fue Lincoln, el presidente Lincoln. No, Lincoln había propuesto el republicano, por cierto, y ahí hay mucho que hablar porque los republicanos estaban en el norte y los demócratas en el sur. Luego esto demográficamente cambia y por eso ahora los republicanos lo llaman racistas, pero en el siglo XIX no era así. Entonces fue toda una batalla, ¿no es cierto?, toda la guerra civil y finalmente pues gana la abolición de la esclavitud, ¿no? Pero todo esto se da por la influencia del cristianismo. Y en la parte, hay mucho que hablar, me estoy olvidando de un elemento de la libertad, sobre el elemento de la libertad religiosa y el elemento de la conciencia.
Es decir, la libertad de conciencia significa que el Estado, por la misma libertad religiosa, no puede imponer su moralidad sobre mi religión. Este es un derecho natural. Lo que quiere decir es que, me adelanto ahí un segundo, muchas de las cosas que están pasando en nuestros países son catastróficas. Incluso se ha perdido en muchos de los países el derecho a la libertad de conciencia. Cuando un doctor quiere decir, por mi conciencia no quiero realizar ese aborto, en muchos lugares ya no lo puede hacer, porque está obligado por la ley, está obligado por el Estado, y si es que no lo hace, tiene penalización de varias formas. Ustedes recordarán quizá este famosísimo caso de esta pareja que vendía pasteles en Estados Unidos. Capaz alguno de ustedes lo escuchó. Esto pasó hace 20 años más o menos. Viene una pareja homosexual, quiere que le hagan un pastel para su boda. El dueño de la panadería, cristiano, por su libertad religiosa le dice no, por mi libertad de conciencia no, porque eso va en contra de mi conciencia. Y empieza un tortuoso camino de juicios uno tras otro, aunque esta pareja va ganando uno tras otro, pero ya se imaginarán todo el gasto, todo el temor, toda la opresión que sale de aquello. Llegó a la Corte Constitucional, pues en este caso a la Corte Federal, y finalmente les absolvieron, pero después de un tortuoso camino. No, esto está pasando ahí en muchos lugares. No, bueno, hay muchas cosas que decir de la parte política, pero déjenme, me detengo y me voy a la parte económica. El cristianismo había influido tanto a los países nórdicos que lo que Weber llamaba la ética protestante. ¿Qué era la ética protestante? Bueno, no es únicamente no robar, no, es caminar la milla extra. Es decir, esforzarse más allá de lo que a uno le piden que lo haga. Y este esfuerzo traerá su recompensa, la inversión tomada de las parábolas, es decir, ¿qué hiciste con tus talentos? Y luego, claro, sobre todo, influye tanto el calvinismo en esto con la predeterminación. Muchos creían que las partes prósperas estaban predeterminadas a ser salvas. Pero aquí hay como una concepción errónea, no es que el calvinismo era la principal influencia teológica, no habían muchas otras. Pero la ética protestante es común, es decir, y esto todavía se mantiene, aunque muchos jóvenes se llamen ateos, pero crecieron con esta ética. Es decir, cuando uno va a estos países, no es difícil ver cuán honrados son. De hecho, en una de las primeras clases que yo tuve de filosofía en Estados Unidos, el profesor, con unos 20 estudiantes, nos había dejado el examen, 3 horas de examen, y nos dijo, cuando ustedes terminen el examen, yo estoy en mi oficina, vienen y me dejan el examen. Yo, siendo muy joven todavía, como cualquier latino, regresé a ver lo que pasaría acá. Y para mi sorpresa, ni uno solo, ni uno, esto no es mentira, ni uno solo, ni intentó ver a su compañero, ni intentó abrir su cuaderno, nada, dieron su prueba solos. Yo a veces les cuento a mis estudiantes esto y les digo, oigan, ¿cuántos de ustedes que encuentran un celular todavía lo devuelven? Esa es la ética protestante, les decía, es decir, que no lo haces porque alguien te está viendo, sino que lo haces porque estás convencido de que eso está mal. ¿Sí? Y eso es únicamente posible a través de una vivencia interna de lo que significa ser cristiano. Entonces, influye esto económicamente tanto a Europa que tenemos, primero, revolución científica. Por cierto, déjeme mencionar algo de Newton ahí. En su principal libro, La Principia Matemática, en la introducción del libro, él dice, es esperable que podamos encontrar racionalidad en las leyes de la naturaleza, porque el que está detrás de las leyes de la naturaleza es un ser racional. Newton, que es el padre de la revolución científica, era creyente.
Algunos dudan de que era creyente protestante, pero sin lugar a dudas era creyente. Entonces influye la revolución científica, luego la revolución industrial, luego empiezan a crecer económicamente, se vuelven unas potencias. Y yo, como digo a mis estudiantes, muchas veces hay esta paradoja, o a veces les digo en mis clases, podríamos llamarlo también a veces alguna maldición de la abundancia. Es decir, buenas noches, ¿crees que o estas civilizaciones empezaron a creer que la abundancia tenía que ver con su propio esfuerzo y no con algo que estaba por detrás espiritual, los principios que habían recibido de un creador? Estados Unidos es un caso muy paradójico porque sí hay muchos cristianos, pero en el caso de Europa el número de cristianos ha disminuido. Esto no quiere decir que estén viviendo por fuera, bueno, en algunos casos ya sí, pero todavía hay esa influencia de esa ética protestante, ¿no? Entonces, cuando uno ve políticamente, uno sabe que hay ciertos principios que no son negociables, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el principio de la vida no es negociable. No es negociable. Es decir, si yo encuentro un candidato que me diga, oiga, yo estoy a favor del aborto, eso no es negociable. No. Y que esté en contra de la libertad, que me diga, oiga, estoy en contra de la libertad religiosa, eso no es negociable. El gobierno no puede meterse en mi conciencia. No. Como digo, está pasando en tantos lugares. En mi libertad económica. Si yo quiero abrir 12, 14 horas, es mi libertad. Si yo quiero prosperar porque quiero dar más a mi familia, es mi libertad. El gobierno no puede meterse en eso. Entonces, nos acercamos al siglo XX y en el siglo XX existen al menos dos problemas que lo estamos viendo hasta ahora. El primero sale de Alemania, algo que se llama la escuela crítica. Son pensadores marxistas, pero que no ven el marxismo de forma económica, sino de forma cultural. Si el marxismo era entonces de lucha entre clases, ahora lo vamos a ver de forma cultural. Hombres contra mujeres, indígenas contra blancos o mestizos, negros contra blancos, todos los otros tipos y géneros que se han inventado contra los heterosexuales. Y empieza, claro, una influencia tan importante de la escuela crítica, porque los pensadores de la escuela crítica que estaban en Alemania se pasan a Estados Unidos, a vivir en Estados Unidos, y simultáneamente está pasando en Europa que salen pensadores de la talla de Sartre o de la talla de Simone de Beauvoir, que empezarán a proponer las mismas ideas. Es decir, primera idea principal: los derechos no son universales. Esto es importante, importantísimo, porque es un golpe directo a las bases del cristianismo. Es decir, sino que el derecho ahora es subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo el derecho a algo porque me lo he creado yo mismo o porque he recibido el beneficio. Cuando uno retira la parte ontológica universal, lo que yo decía, cualquier cosa se convierte en derecho. Por eso podemos ver ahora que de hecho, las Naciones Unidas, igual que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las Naciones Unidas ya lo ha hecho, ha propuesto que el aborto es un derecho universal. Claro, porque han dejado de lado este ente ontológico universal y cualquier cosa se convierte en derecho. Entonces, no es de nada sorprendernos que tengamos revueltas a cada instante, y no me refiero solo en América Latina, en el mundo, por los derechos, sin saber que estos derechos realmente son ontológicos y realmente vienen de una tradición cristiana, ¿no? Entonces tenemos la escuela crítica que está pasando eso en Estados Unidos y está poniendo grupos en contra. Sale el feminismo.
sobre todo el feminismo de la tercera ola. Hay tres tipos diferentes de feminismo. Feminismo liberal, que pondrá hombres y mujeres iguales. Feminismo marxista, que sobre todo se mete con la familia. Esto pasa en la Unión Soviética, y cuando se mete con la familia, estas feministas que están en la Unión Soviética empiezan a decir: debemos vivir por fuera de la imposición religiosa. ¿Y cómo era por fuera de la imposición religiosa? Asemejarse más a Grecia y a Roma, de lo que ya hemos hablado. De hecho, Lenin tiene un famosísimo libro que se llama Sobre la familia, un libro bastante grande, en el que él escribe que la libertad sexual debe ser, o sea, la familia debe ser vista con tal libertad sexual que no solo haya sexo entre hombre y mujer, sino sexo entre madres e hijos y entre los hijos. Regresar al comunismo anterior, antes de que venga el cristianismo. Entonces, el feminismo de la segunda ola y el feminismo de esta tercera ola, que es un feminismo de género, que es un feminismo que no es, yo siempre les digo a mis estudiantes, no se equivoquen, no es la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso ya lo hablamos en el siglo XIX. Es culpar al hombre de todos los males de la sociedad, y por eso cada discurso sale como el heteropatriarcado, en contra del hombre y en contra del heterosexual, porque esos son los principales problemas de la sociedad. Pero eso sale. Yo les digo a mis estudiantes: ¿ustedes creen que esto viene acá de la forma local? No, no, no. Esto sale de Europa y sale de Estados Unidos, que son los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ponemos hombres contra mujeres, géneros, los tantos que se han inventado en contra de los heterosexuales. Las leyes LGTBI en algunos países es pero para asustarse. Yo vivo asustado cada vez más de lo que pasa en Canadá. Es pero realmente terrible. Hay tantos casos, ya ni siquiera los cuento porque son tantísimos. Hay tantos casos de familias que han perdido la custodia de sus hijos porque sus hijos se sienten de cierta forma en algún momento. El médico decide empezar tratamientos hormonales y resulta que el padre no quiere, le quitan la custodia. El Estado empieza a hacer los tratamientos hormonales, la castración. Eso es pero terrible, y les cuento, hay ya pero decenas de casos de estos chicos que han sido castrados, ya han pasado muchos años y ahora están saliendo a la luz pública a decir: me dañaron la vida, me dañaron completamente y aquí estoy, yo soy el ejemplo. Pero todo esto tiene que ver con esta creación de nuevos géneros, es decir, ya no eres hombre y mujer, sino eres lo que te sientes. Y al ser lo que te sientes, resulta que se han metido incluso en los niños. La más famosa líder de la ideología de género en España se llama Irene Montero. Terminó siendo escogida como ministra de Género e Igualdad actualmente. Irene Montero hace 3 a 4 semanas, salió públicamente a decir que los niños deberían tener sexo sin restricciones. Esto es en España. Y si quieren buscarlo, búsquenlo, por favor. Se llama Irene Montero. Y resulta que simultáneamente estaban aprobando la ley que se llama Sí, Solo Sí, que significa que si es que hubo consentimiento del sexo con menores, la pena se reduce. Decenas de violadores están saliendo en este momento. ¿Y para qué contarles? O sea, las cosas que están pasando en otros lugares es de asustarse. Y ahora, claro, antes de entrar al siglo XX, vemos como digamos, incluso hasta la mitad del siglo XX, como una división, ¿no? Los de la derecha y la izquierda. Los de la derecha hay muchos, desde liberales, libertarios, pero también conservadores. Los liberales no son tan iguales a los conservadores. Pensamos iguales en cuestiones económicas, pero no iguales en cuestiones morales. Del otro lado, tienes esta izquierda que ha dejado a Dios de lado, entonces tienes todas las tradiciones marxistas acá. Que hay alguno otro conservador que cree en Dios y que es marxista. Bueno, siempre hay confundidos por ahí. Porque Marx dirá: la religión es el opio del pueblo. De hecho, Marx saldrá simultáneamente con Nietzsche, que dirá: hemos matado a Dios.
Y no solo eso, quebranta todos los principios que hemos visto, todos. Estará dispuesto a matar, estará dispuesto a quitarnos la libertad religiosa sobre todo, y también estará dispuesto a quitarnos la propiedad privada. Todos principios cristianos. Pero eso está pasando en el siglo XIX y principios del siglo XX. Ya a mediados del siglo XX, con la influencia de la escuela crítica, con la influencia de Gramsci, que es este pensador italiano, que estará pensando en cosas similares, influye también en Estados Unidos. Simultáneamente viene lo que se conoce como la revolución sexual, 1960, porque ya se ha encontrado la forma de que los preservativos sean entregados de forma masiva. El movimiento hippie, la guerra de Vietnam, todo sale como simultáneamente, más todo lo que está pasando, sobre todo en las universidades. Y ahora tenemos dos tipos diferentes de ver la política, que es como lo que estamos viendo ahora actualmente y que debemos tener claro en eso. Es decir, lo que el gran César Vidal llamará los patriotas y los globalistas. Los globalistas son aquellos que quieren imponer todas estas ideas en todo el mundo. Ideología de género, aborto, eutanasia, que no he hablado y que podría pasarme toda la noche hablando de esto porque lo que pasa en Canadá es una cuestión de asustarnos. El aborto, la eutanasia, ideología de género y finalmente, hay otras cosas ahí, pero digamos como cosas principales, la pederastia, ¿no? Es decir, el sexo con los niños. Y esto está avanzando de forma tan rápida que hace poquito yo me puse a investigar qué es lo que está pasando con Ecuador, ¿no? Nuestra Constitución dice, oiga, protección a la vida desde el vientre, y resulta que la Asamblea y el presidente han firmado una ley por el aborto. Si retrocedemos un poco el tiempo, nos damos cuenta que eso fue una orden de la Corte Constitucional. ¿Y por qué la Corte Constitucional manda esa orden? Basado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Que ya de derecho no tiene nada. Es parte de la OEA, y la OEA hace muchos años ha aceptado el aborto como un derecho. Entonces, la OEA influye al sistema interamericano porque depende de la OEA, el sistema interamericano influye sobre los países y la Corte Constitucional de Ecuador, cogida de la mano del sistema interamericano de derechos humanos, dice tenemos que tener ley del aborto, aunque nuestra Constitución diga lo contrario. Lo mismo pasa con el matrimonio igualitario. Porque la Constitución es clarísima, el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿Y por qué entonces tenemos el matrimonio igualitario en Ecuador? La misma situación. ¿Sí? Entonces creo yo, que Ecuador todavía como una isla, porque otros países de la región está muy avanzado esto. Si uno va a Argentina, esto es de locos. Es de locos. Y las principales influencias políticas las vemos sobre todo en las universidades. Y no crean, lo que pasa en Argentina, Chile es de locos, pero también está pasando acá, ¿no? Una famosa encuesta de las facultades de Ciencias Sociales y de Humanidades, hecha por un psicólogo, Jonathan Haidt, pregunta hace de hecho varios tipos de preguntas, les cuento las importantes. Pregunta a los profesores de Ciencias Sociales y Humanidades, resulta que el 70% o son anarquistas, marxistas o socialistas. Pregunta a los estudiantes, resulta que más del 80% caen en esas tres categorías. Les pregunta cuántos de ustedes son religiosos, y los datos son de sorprenderse mucho. Cuando entran a la universidad hay casi mitad religiosos y mitad no. Pasa el primer semestre y más de la mitad de aquellos religiosos dejan de ser religiosos. ¿Por qué? Porque
no les enseñaron a los jóvenes cómo responder esas preguntas difíciles que les hacen sus profesores. Digo porque yo también viví por eso. Es decir, mis profesores me llenaban de muchas dudas y nadie tiene, o sea, yo no tenía nadie que me diga, oiga, esas dudas que te están llenando, sí hay respuestas. Pero eso no estamos enseñando a los jóvenes. Es decir, te ponen dudas sobre la existencia de Dios. Y Dios mío, hay tantas respuestas sobre la existencia de Dios que es casi lo más racional pensar en que Dios existe. Hay tanta evidencia de que Jesús existió, de que es impresionante. Digo, porque yo me he metido en esto ya algunos años, que es impresionante. Déjenme hago un ejemplo ahí. La primera evidencia de los escritos de Julio César que tenemos, lo tenemos 500, de hecho, en 800 años después de la vida de Julio César. Y de ese manuscrito hay 8 copias. De la evidencia del cristianismo, las primeras evidencias escritas desde el papiro Ryland datan de la década de los 70 del primer siglo. Y copias de casi todo el Nuevo Testamento tenemos 5.000, solo en el primer siglo.